Tu Tieu envía un saludo lleno de cariño a toda la audiencia. Desde el fondo de su corazón, Tu Tieu les desea a todos un nuevo día lleno de energía, alegría y mucha buena suerte. Hoy vamos a entrar en un regreso lleno de tensión. La señora Anguía sale del hospital y regresa a la empresa donde Tu Tieu ya preparó una trampa de contraataque solo para que luego un segundo infiltrado actúe y Lin presente una queja oficial. Por favor, manténganse atentos, no aparten la vista de la pantalla, porque seguro que lo que viene después los va a sorprender. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones, porque lo que viene será aún más interesante. La mañana en que la señora Anguía salió del hospital, el cielo se veía pálido y frío, como si ni siquiera el sol quisiera ponerse del lado de nadie. Una enfermera le entregó los papeles de alta con una sonrisa suave y le dijo que descansara todo lo posible, que evitara el estrés. La señora Anguía asintió, pero sus ojos decían otra cosa. Su rostro todavía se veía débil, sus manos aún temblaban ligeramente, pero el miedo ahora era diferente. Ya no era pánico, era concentración. Tu Tieu estaba a su lado sosteniendo una pequeña bolsa con sus pertenencias personales, con una postura protectora y alerta. No apartó la mirada del pasillo hasta que entraron al ascensor. Solo entonces habló. No vamos a perseguir rumores, vamos a presentar hechos. La señora Anguía soltó el aire lentamente. ¿Y si al mundo no le importan los hechos? Tu Tieu la miró directo a los ojos. Entonces vamos a hacer que la verdad sea imposible de ignorar. Cuando la puerta del ascensor se abrió en la planta baja, un destello apareció. La cámara de un teléfono rápida y escondida apuntaba desde detrás de una columna. Tu Tieu se movió de inmediato para bloquear el ángulo. La señora Anguía aún así lo vio. Su mandíbula se tensó. Ella sigue vigilando. Tu Tieu no respondió, pero su mirada se volvió fría. Sabía que Lin no necesitaba ganar en un solo día. Solo necesitaba desgastar a la señora Anguía lo suficiente para que la junta directiva empezara a verla como un riesgo. Afuera, el auto ya estaba esperando. Tu Tieu ayudó a la señora Anguía a subir y cerró la puerta con firmeza. «Vamos directo a la empresa», dijo la señora Anguía. Tu Tieu dudó medio segundo. «Usted acaba de salir del hospital». «Lo sé, y por eso mismo tenemos que ir ahora. Si me escondo, ella dirá que soy culpable». El auto comenzó a moverse. Detrás de ellas, la puerta del hospital se cerró como si terminara una batalla y comenzara otra nueva. El edificio de la empresa se veía igual desde afuera, vidrio acero. El logo seguía teniendo el mismo significado, pero cuando la señora Anguía entró al lobby sintió el cambio. Los empleados levantaron la cabeza para mirarla, algunos sorprendidos, algunos aliviados, otros preocupados. El ambiente estaba en silencio, pero no era un silencio tranquilo. Era un silencio tenso, como si todos supieran que decir una sola palabra equivocada podía destruir una carrera. La recepcionista se levantó de inmediato. «Bienvenida de vuelta, señora». La señora Anguía asintió. «¿El presidente está aquí?» «Sí, la está esperando en la sala de reuniones», dijo la recepcionista en voz baja. Mientras la señora Anguía avanzaba, Tu Tieu caminaba muy cerca de ella. Notaba pequeños detalles que otros pasaban por alto: un guardia con la mano demasiado cerca del radio, un empleado susurrando mientras las miraba un teléfono que se levantaba y luego se bajaba. Todos estaban midiendo este momento, porque el regreso de la señora Anguía no era solo un regreso, era una declaración. Dentro del ascensor, la señora Anguía cerró los ojos por un momento. «Me miran como si fuera frágil». Tu Tieu respondió suavemente: «Déjelos pensar eso. Las personas frágiles no caminan de vuelta hacia el fuego». El presidente se puso de pie cuando ellas entraron a la sala. Se veía cansado, la corbata un poco torcida, los ojos rojos por falta de sueño. «Señora Anguía, me alegra mucho que esté lo suficientemente bien para regresar». La señora Anguía no se sentó de inmediato. «Estoy aquí porque la empresa necesita claridad». El presidente asintió rápidamente. «Sí».
Estamos bajo mucha presión inversionistas, medios socios. Tu Tieu habló con calma presión causada por la campaña de Lin y una filtración interna y ahora usted ya tiene pruebas. El rostro del presidente se tensó. Correcto. Y hemos suspendido al miembro del consejo involucrado mientras continúa la investigación. Bien dijo la señora Anguía. Ahora dígame qué planearon ustedes mientras yo estaba en una cama de hospital. El presidente dudó. Discutimos la posibilidad de un portavoz temporal, no para reemplazarla, solo para proteger a la empresa. Silenciándome, la voz de la señora Anguía seguía calmada. El presidente abrió la boca y volvió a cerrarla. No podía negarlo. La señora Anguía finalmente se sentó. No voy a renunciar. No voy a transferir el poder. Si alguien vuelve a usar ese rumor, lo consideraré un acto hostil. El presidente tragó saliva. Entendido. Tu Tieu se inclinó ligeramente hacia adelante. Necesitamos hacer 3 cosas hoy, no mañana. El presidente la miró con preocupación. ¿Qué 3 cosas? Tu Tieu levantó un dedo. Primero, restablecer la seguridad interna. Revisar todos los accesos, crear nuevos controles, eliminar cualquier puerta trasera antigua, preservar los registros del sistema y las grabaciones de CCTV. Todo debe cumplir con los estándares necesarios para poder usarse en un tribunal. El jefe del departamento de IT en la sala asintió. Podemos empezar de inmediato. Tu Tieu levantó el segundo dedo. Segundo, un comunicado público claro, sin emociones, sin postura defensiva, un anuncio tranquilo, diciendo que la empresa está enfrentando una campaña coordinada de desinformación y que se ha detectado y contenido una filtración interna. El presidente frunció el ceño pensando que mencionar la filtración podría asustar a los inversionistas. Tu Tieu lo miró directo a los ojos. El silencio es lo que asusta a los inversionistas. El silencio hace que parezca que usted está ocultando algo. La señora Anguía añadió, y yo no voy a ser tratada como un secreto. El presidente asintió, aunque con cierta resistencia. De acuerdo. Tu Tieu levantó el tercer dedo. Tercero, una trampa de contraataque. El presidente parpadeó. ¿Una trampa? La voz de Tu Tieu seguía calmada. Lin sigue moviéndose porque cree que todavía va adelante. Necesitamos obligarla a mostrar su siguiente arma antes de que pueda usarla. Por eso vamos a lanzar un señuelo controlado dentro de un círculo muy reducido y monitorear su reacción. La mandíbula del presidente se tensó. Acabamos de atrapar a un filtrador. ¿Y usted quiere poner otro señuelo? Tu Tieu asintió. Sí, pero más limpio, más pequeño y con supervisión estricta. La señora Anguía se inclinó hacia adelante. Explique. Tu Tieu deslizó el teléfono sobre la mesa, abriendo la cadena de mensajes ya extraída, marcas de tiempo, instrucciones, patrones de contenido. El patrón de Lin es muy simple, dijo Tu Tieu. Reacciona rápido, publica rápido, escala rápido. Y esa velocidad es exactamente lo que nos permitirá identificar sus conexiones. El presidente soltó el aire. Entonces, ¿cuál es el señuelo? Tu Tieu respondió sin dudar. Vamos a crear un rumor creíble de que la junta directiva está considerando un cambio de liderazgo hoy mismo, una votación de emergencia. Solo unas pocas personas lo sabrán. Si Lin aparece de repente con una solución o impulsa una queja oficial, podremos demostrar que hay coordinación. La mirada de la señora Anguía se entrecerró. Si ella aparece, la quiero dentro del edificio con cámaras con grabaciones. El presidente no parecía tranquilo. ¿Y si viene con la prensa? La voz de Tu Tieu se volvió fría. Entonces los recibiremos con la verdad, no con miedo. Al mediodía, el plan ya estaba en marcha. El equipo de IT empezó a restablecer la seguridad, cambiar contraseñas, revisar permisos, analizar registros de acceso, revisar dispositivos, extraer datos del CCTV. Tu Tieu observaba todo como un halcón. Traten cada archivo como si fuera evidencia, advirtió. Nada de capturas de pantalla, nada de reenvíos.
Solo usen almacenamiento seguro. El jefe de IT asintió. Entendido. En una oficina más pequeña, el presidente redactaba el comunicado junto al asesor legal. La señora Enguía revisó cada línea, eliminando cualquier frase que sonara débil. Nada de "no podemos comentar", nada de "estamos evaluando opciones", nada de medidas temporales para estabilizar. Ella quería calma, no debilidad. Tu Tieu también preparó el señuelo. Lo compartió de forma confidencial con solo 3 personas: el presidente, el asesor legal y el jefe de IT. Una frase simple transmitida como si fuera información ultra secreta. En realidad, el consejo podría verse obligado a votar hoy a las 16:00 sobre un liderazgo temporal. Después Tu Tieu esperó, no horas, solo minutos, porque Lin siempre actuaba rápido. A las 12:47 del mediodía, el teléfono de Tu Tieu vibró. Un mensaje desde seguridad. Solicitud de visita. Lin dice que viene a ayudar. Quiere ver al presidente. La mirada de Tu Tieu se volvió helada. Ya está aquí. El rostro de la señora Enguía se tensó, pero su voz seguía firme. Déjenla pasar. El presidente abrió los ojos con sorpresa. ¿Está segura? La señora Enguía se puso de pie lentamente. Si quiere un escenario, dénselo, pero nosotros controlamos las luces. Tu Tieu asintió. Llévenla a la sala principal de reuniones y mantengan las cámaras grabando. El presidente tragó saliva y asintió hacia seguridad. Un momento después, en el pasillo frente a la sala de reuniones, se escuchó el sonido suave de unos tacones, lento, seguro, sin prisa. Lin entró como si el edificio entero le perteneciera. Abrigo perfecto, expresión calmada, educada, casi cálida. Señora Enguía, dijo Lin suavemente, me alegra mucho verla lo suficientemente bien como para regresar. La señora Enguía la miró fijamente. Usted vino al hospital a verme, con documentos. Lin mostró una pequeña sonrisa casi inocente. Solo documentos, Vine, porque estaba preocupada. Todos han malinterpretado. Tu Tieu dio un paso al frente. Nosotros no hemos malinterpretado nada. La hemos bloqueado. La mirada de Lin se desvió hacia Tu Tieu. Luego volvió a mirar a la señora Enguía. No vine aquí para pelear, dijo. Vine para proteger a la empresa. El presidente se movió incómodo en su asiento. Lin continuó con suavidad. La junta directiva está considerando cambiar el liderazgo. Los inversionistas están preocupados. Si no tenemos una transición ordenada, la empresa podría colapsar. La mandíbula de Tu Tieu se tensó. Había mordido el anzuelo, exactamente el señuelo que habían soltado. La voz de la señora Enguía se volvió helada. Entonces, admite que está impulsando mi reemplazo. Lin suspiró como si cargara con un peso enorme. No reemplazarla, solo liderazgo temporal hasta que todo se estabilice. Tu Tieu se inclinó hacia adelante con voz baja y afilada. ¿Quién le habló sobre la votación de las 4 de la tarde? La sonrisa de Lin se congeló por una fracción de segundo. Y luego volvió a la normalidad. La empresa es pequeña, la gente habla. Tu Tieu asintió lentamente. La gente habla. Y usted escucha a través de canales que estamos a punto de cortar. La mirada de Lin se entrecerró. Amenazarme no la va a ayudar. La señora Enguía dio un paso adelante. ¿Quiere el puesto temporal? No lo va a tener. La expresión de Lin se suavizó. Entonces usted deja la junta. No queda otra opción. La sala pareció enfriarse. El presidente se aclaró la garganta. Lin, usted no tiene autoridad para... Lin lo interrumpió todavía calmada. Tengo la autorización de la confianza pública, y esa confianza está cayendo. El teléfono de Tu Tieu vibró otra vez. Esta vez era una alerta de IT, intento detectado de extracción de datos hacia el exterior, carpeta administrativa objetivo. La mirada de Tu Tieu se giró de inmediato hacia el jefe de IT. Ahora mismo. Los dedos del jefe de IT volaron sobre el teclado. Si Lin tenía otro infiltrado, esa persona estaba actuando en ese preciso momento. Y la señora Enguía, que por fin había regresado al edificio, tendría que ver cómo se revelaba la siguiente traición.
Tu Tieu no miró a Lin de inmediato. Miró primero al jefe de IT, porque el enemigo más peligroso siempre es el que no puedes ver. El rostro del jefe de IT se puso pálido mientras sus ojos se clavaban en la pantalla de alerta. Sus manos se movían rápido pero con extremo cuidado, como si un clic equivocado pudiera borrar la única evidencia que tenían. El presidente tragó saliva. ¿Qué significa eso?, preguntó en voz baja. Tu Tieu respondió sin parpadear. Significa que Lin no está sola. La sonrisa de Lin se mantuvo, pero su mirada se volvió más afilada. Otra vez me está acusando, dijo suavemente, como si Tu Tieu estuviera siendo irracional. Tu Tieu no discutió. Se giró hacia el jefe de IT. Congelen el acceso a la carpeta administrativa. Bloqueen todas las cuentas que estén intentando extraer datos hacia el exterior. Preserven los registros, preserven los ID de los dispositivos. El jefe de IT asintió. Ya lo estoy haciendo. La señora Anguía estaba de pie muy recta al inicio de la mesa, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla, como si fuera lo único que mantenía su cuerpo firme. ¿Cuántas cuentas todavía tienen acceso?, preguntó. No muchas, respondió el jefe de IT, pero alguien está intentando sacar documentos justo ahora. Lin se inclinó ligeramente hacia adelante con voz tranquila. Si ni siquiera su propio equipo confía en usted, señora Anguía, ¿por qué debería confiar el público? Los ojos de la señora Anguía brillaron. Usted no está aquí por el público, está aquí por el control. Lin suspiró como si estuviera cansada de ser malinterpretada. Estoy aquí para evitar un colapso. Tu Tieu dio un paso adelante y dejó su teléfono sobre la mesa. Entonces, hablemos del colapso, dijo con la voz totalmente controlada, porque nosotros tenemos su manual. La mirada de Lin se deslizó hacia el teléfono. Otra grabación, sonrió levemente. Eso no la va a salvar. Tu Tieu no sonrió. No es una grabación, es evidencia. Tocó la pantalla y la empujó hacia el presidente. En la pantalla aparecía una cadena de mensajes con marcas de tiempo desde un número desechable, instrucciones directas al infiltrado, borradores de campañas de difamación, plantillas de documentos falsos. El rostro del presidente se tensó mientras revisaba el contenido. La sonrisa de Lin no desapareció, pero se volvió claramente más delgada. Cualquiera puede falsificar capturas de pantalla, dijo con voz ligera. El jefe de IT habló con voz más firme. Estos datos fueron extraídos del dispositivo que incautamos durante la investigación de la filtración interna. La cadena de datos coincide con los registros de acceso y con las marcas de tiempo de descarga. Silencio. Por primera vez, Lin mostró una pequeña señal de incomodidad, apenas una grieta diminuta. La voz de la señora Anguía se volvió helada. Entonces, ¿realmente tiene a alguien dentro? Lin inclinó la cabeza. Y aún así usted sigue aquí. Yo a eso lo llamo resistencia. La mirada de Tu Tieu se estrechó. Deje de actuar. Usted no vino aquí para halagarla. Vino porque escuchó sobre la votación. Y pensó que la puerta ya estaba abierta. La mirada de Lin se endureció. La Junta está pensando en la estabilidad. Eso no es culpa mía. La mandíbula del presidente se tensó. Lin dijo en voz baja, usted no tiene permiso para participar en discusiones internas de gobierno corporativo. Fue invitada como visitante, no como alguien que toma decisiones. La sonrisa de Lin volvió fría y segura. Entonces, ¿por qué me dejaron entrar? Tu Tieu respondió en lugar del presidente, porque queríamos ver qué tan rápido mordía el anzuelo. La sala quedó en silencio. La mirada de Lin vaciló por un instante como si estuviera calculando muy rápido. Si están jugando juegos, dijo, están perdiendo el tiempo. A los inversionistas no les importan sus trampas. La señora Anguía avanzó lentamente con voz tranquila pero firme. A los inversionistas sí les importa si la empresa está siendo atacada desde dentro. Y yo ya no voy a esconderme.
La expresión de Lin se suavizó casi suplicante. Entonces hágalo responsable. Nombre un liderazgo temporal. Descanse, recupérese. No arrastre a la empresa con esto. Tu Tieu se inclinó hacia adelante con voz afilada como un cuchillo. Liderazgo temporal significa que usted pone las manos en el volante. Y una vez que lo toque, declarará que el conductor anterior ya no es competente. Lin entrecerró los ojos. Está paranoica. Tu Tieu no parpadeó. Usted es predecible. En ese momento, la laptop del jefe de IT volvió a emitir una alerta. Él levantó la vista con los ojos abiertos. Localizamos la fuente de la descarga de datos, dijo. Desde dentro del edificio. Una estación de trabajo en el piso 17. El corazón de la señora Anguía pareció detenerse. Piso 17. Eso es finanzas. El presidente se puso de pie de golpe la silla raspando fuerte el suelo. Bloqueen esa estación ahora mismo. Llamen a seguridad. El jefe de IT asintió tecleando rápido, bloqueando de forma remota. La mente de Tu Tieu trabajaba a toda velocidad. La aparición de Lin aquí no era coincidencia, era cálculo de tiempo. Si Lin tenía otro infiltrado, lo estaba usando ahora mismo mientras todos estaban distraídos para sacar datos. Lin los observaba moverse con una sonrisa leve. «Mírenlos», murmuró, corriendo en círculos. La mirada de Tu Tieu la cortó. «Usted no se va a ir de aquí». Lin alzó una ceja. «¿Piensa retenerme?» Tu Tieu respondió con calma. «No, solo voy a mantenerla en esta sala, mientras su red se derrumba». La sonrisa de Lin se volvió más fina. ¿Cree que es fuerte porque encontró unos cuantos correos? Tu Tieu se inclinó más cerca bajando la voz helada. Creo que usted está asustada, porque apareció demasiado rápido. La mirada de Lin brilló, luego giró hacia el presidente con voz suave otra vez. Si esta empresa sigue en caos, usted sabe lo que hará la Junta. Tendrán que votar. El presidente dudó. Y esa duda hizo que el estómago de la señora Anguía se contrajera. Ella lo miró con frialdad. «No lo haga». El presidente tragó saliva. «Estamos tratando de proteger la empresa». La voz de la señora Anguía se volvió aún más fría. Proteger la empresa no significa entregársela a quien la está destruyendo. Tu Tieu abrió su bolso y sacó un expediente impreso limpio, organizado, etiquetado por fecha. Aquí lo puso sobre la mesa. Está el archivo de evidencias, registros de IT, CCTV, marcas de tiempo, cadena de mensajes extraídos, informe del incidente en el hospital. Todo. La mirada de Lin pasó por los documentos y luego soltó una pequeña risa. Están construyendo un pequeño cuento de hadas. Tu Tieu no reaccionó. No, estamos construyendo un expediente legal. El presidente pasó las páginas. Su rostro se tensó al ver el patrón. Cada ola mediática coincidía con una filtración interna. Cada documento aparecía minutos después de mencionarse internamente el incidente del hospital. Coincidía con la línea de tiempo de la campaña de difamación. Levantó la vista lentamente. Esto es una operación coordinada. La señora Anguía asintió. Desde el principio. La sonrisa de Lin seguía allí, pero sus ojos se endurecieron. Y que afuera todavía hay una multitud. Los socios todavía dudan. La evidencia no borra el daño. Tu Tieu la miró directo. No, pero cambia quién tiene que responder por ese daño. El teléfono del jefe de IT vibró. Lo miró y luego levantó la vista. Seguridad ya llegó al piso 17. Detuvieron a alguien en la estación de trabajo. La voz del presidente se tensó. ¿Quién? El jefe de IT tragó saliva. Un gerente financiero. Dice que estaba siguiendo instrucciones de un número desechable. Los ojos de Lin brillaron solo una vez. Tu Tieu lo vio. La señora Anguía cerró los ojos por un instante. Otro más. El presidente golpeó suavemente la mesa. Basta. No vamos a seguir fingiendo que estos son solo rumores. Lin se recostó en su silla tranquila como siempre. Pueden despedir empleados todo el día. Igual van a perder la confianza del público. La voz de Tu Tieu bajó. No solo vamos a despedir, vamos a exponer toda la cadena. Se giró hacia el presidente.
Esta noche publicamos el comunicado con evidencia de que se detectó otra vez sabotaje interno, justo cuando Lynn estaba aquí y presionando por liderazgo temporal. El presidente dudó. Si la mencionamos, no hace falta nombrarla, dijo Tu Tiu. Dejen que el momento hable, dejen que la evidencia hable y restrinjan su acceso a este edificio. La sonrisa de Lynn se tensó. No pueden prohibirme la entrada. La señora Anguía respondió con calma cada palabra pesada como una piedra. Sí puedo. La sala quedó en silencio total. La señora Anguía giró hacia el presidente. Emita un aviso oficial. Lynn no tiene permitido entrar a ninguna propiedad de la empresa. Seguridad lo hará cumplir. Legal enviará la notificación formal. El presidente asintió lentamente como si estuviera decidiendo si tenía el valor suficiente. Sí, señora. Lynn lo miró. Por primera vez apareció una ira real en su rostro. ¿La elige a ella? La voz del presidente bajó. Elijo a la empresa. Lynn exhaló, luego volvió a sonreír fría y controlada. Está bien, hoy ustedes ganan. Tu Tiu no bajó la guardia. No aparece así sin tener un plan más grande. Los ojos de Lynn brillaron. Tal vez. Se levantó y acomodó su abrigo. Seguridad ya estaba esperando en el pasillo. Lynn se detuvo en la puerta y se giró hacia la señora Anguía. «¿Usted cree que volver a este edificio la hace fuerte?», dijo en voz baja. «Pero la fuerza no es levantarse». Su mirada pasó hacia Tu Tiu. «La fuerza es hacer que otros crean que están de pie en el lugar equivocado». Luego se fue. La puerta se cerró. Durante unos segundos, la sala quedó en silencio pesado entre el alivio y el miedo. La señora Anguía se sentó lentamente. Sus rodillas temblaban ligeramente. «Atrapamos a otro infiltrado», susurró. «Entonces, ¿por qué siento que todavía estamos perdiendo?» Tu Tiu levantó su teléfono. «Porque el siguiente movimiento de Lynn no va a ser dentro del edificio», dijo en voz baja. «Va a ser afuera, ante el público, ante la ley». Como si confirmara eso, el teléfono del presidente vibró. Miró la pantalla y su rostro se puso pálido. «¿Qué pasa?», preguntó la señora Anguía. El presidente tragó saliva. «Acaba de llegar una notificación legal. Se presentó una queja oficial esta tarde». La espalda de Tu Tiu se heló. «¿De Lynn?». El presidente asintió lentamente. «La acusa a usted de mala conducta y está solicitando una revisión urgente del liderazgo». La respiración de la señora Anguía se detuvo por un instante. La mirada de Tu Tiu se volvió dura como acero. «Por eso vino aquí», susurró. «No para ganar aquí, sino para distraernos mientras hacía todo oficial». La señora Anguía miró a Tu Tiu, miedo mezclado con rabia. «Entonces, ¿qué hacemos?». Tu Tiu se inclinó hacia adelante con voz baja pero feroz. «Mañana por la mañana respondemos oficialmente. Sin emociones. Una contrademanda. Con evidencia. Y un movimiento que obligue a Lynn a testificar bajo juramento». El presidente la miró fijamente. «¿Podemos hacerlo?». Tu Tiu asintió una vez. «Sí». En ese momento el teléfono de Tu Tiu se iluminó una llamada entrante con señal débil. Un nombre apareció: Uri. Tu Tiu contestó de inmediato. «¿Uri?». La voz de él se escuchó entrecortada, urgente. «Ya vi las noticias. Mi madre está bien, dime la verdad». La señal crujió. La llamada se cortó. Tu Tiu se quedó mirando la pantalla con la mandíbula apretada. Porque ahora Uri ya estaba despierto y la guerra de Lynn había llegado oficialmente al punto en que alguien tendría que regresar. Xin chào, và không thể hiểu tại sao con gái lại có phản ứng như vậy, không muốn Tử Tiêu về với mình. Linh, sao con lại như vậy nhỉ? Tử Tiêu có cần phải trở về, con bé cần mình hơn bao giờ hết. Giọng bà Di nhưng
vẫn đầy thấu hiểu. Linh và Lan đôi mắt siết lại, ánh mắt đánh sự giận dữ giấu kín. Mẹ có thể về với con trước rồi con sẽ nói chuyện với Từ Tiêu sau. Mẹ không cần phải lo cho con. Linh nói giọng đầy ẩn như thể đang che giấu điều gì đó. Lan nhìn vào mắt Linh, không còn là ánh mắt dịu dàng mà là sự nghi ngờ. Linh, con có gì muốn giấu mẹ không? Nhưng mà không kịp nói thêm để Linh đã quay lưng bước đi. Không để kịp nói câu nào, liệu Linh có thực sự tốt về sự tiêu lại hay có điều gì khó hốt đang diễn ra và Thủ Tiêu sẽ làm gì khi mọi sự thật đều gần có câu chuyện này chỉ mới bắt đầu, nhưng những sự bí mật sâu kín đã bắt đầu lộ diện.